Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a Boletín Informativo de Radio Universal del 7 de junio de 1936. Vamos ya sin más dilación con nuestro editorial, nuestro comentario editorial. La situación de los movimientos huelguísticos en Francia empieza a ser preocupante. Ya son 1 millón de trabajadores los afectados y la ola de paros no parece remitir. El llamamiento por radio de Léon Blum, animando a defender los derechos de los trabajadores con la ley en la mano, y no desestabilizando el país, no ha tenido, por el momento, mucho eco. Un sector de la derecha francesa está horrorizado ante el panorama. El glorioso mariscal Pétain, el héroe nacional de Verdún en la pasada guerra, lo ha expresado con palabras inequívocas. Hemos tendido la mano al Soviet y lo pagaremos demasiado caro. Si esta situación se prolonga durante meses, la única beneficiada va a ser la Alemania de Hitler, que ve con enorme satisfacción cómo su eterno enemigo se debilita con sus industrias de armamento, acero y carbón paralizadas. Se ha llegado a un punto en el que, una vez mejoradas las condiciones de trabajo, aunque no se hayan alcanzado, evidentemente, todas las reivindicaciones, los sindicatos deben promover una vuelta a la normalidad. La seguridad de la vecina Francia así lo exige. Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Abrimos pues nuestra página de información nacional, destacando la información sobre los sucesos de Yeste que enfrentaron a campesinos con la Guardia Civil. Claridad, el órgano de prensa del ala caballerista del PSOE, sostiene que la Guardia Civil ha dejado de ser útil para mantener el orden social en los pueblos y que hay una incompatibilidad manifiesta entre el Instituto Armado y la España campesina. Como solución proponen la creación de otro organismo policial que sustituya a la Guardia Civil en el campo. El ministro de la Gobernación presentará próximamente a las Cortes un nuevo proyecto de ley sobre actividades peligrosas e ilícitas, como la tenencia de armas y explosivos. El presidente del Gobierno, señor Casares Quiroga, ha recibido esta tarde en el Ministerio de la Guerra al teniente coronel Yagüe, jefe del tercio de la Legión en Ceuta, con el que ha conferenciado detenidamente. El PSOE y el Socorro Rojo Internacional convocan para el próximo 30 de agosto en Oviedo una gran concentración obrera en homenaje a los revolucionarios de Asturias del 34. Enrique de Francisco, secretario de la Agrupación Socialista Madrileña, justifica este homenaje con las siguientes palabras. Por octubre está hoy en el poder el Frente Popular. Fue octubre la suprema consigna para la victoria del 16 de febrero de 2 años después, del 36. Han llegado a la prisión de Alicante procedentes de Madrid los hermanos José Antonio y Miguel Primo de Rivera para cumplir la condena que últimamente les fue impuesta. Y en cuanto a la última hora de la información nacional que nos llega desde redacción, hay que destacar que una editorial de Barcelona acaba de publicar por primera vez en español El judío internacional de Henry Ford, el gran industrial automovilístico norteamericano. La obra aspira a desvelar la trama judía tras muchos de los conflictos que convulsionan la sociedad actual. Vamos a nuestra segunda noticia de publicidad en Radio Universal. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Y abrimos nuestra página de información internacional
yéndonos informativamente hasta Francia. La huelga en el vecino país adquiere enormes proporciones, con más de 1 millón de huelguistas ocupando por turnos las fábricas francesas. Los patronos, debido a la presión del gobierno de Léon Blum, se ven obligados a aceptar muchas de las demandas, pero no por ello disminuye la tensión. Hay cierta prensa que la califica de tensión revolucionaria. Y tenemos noticia que nos advierten nuestros compañeros, ya está aquí, nos llega desde nuestra redacción, sobre el antisemitismo, ojo, el antisemitismo en Polonia. 6.000 judíos de la población de Minsk, situada a 28 kilómetros de Varsovia, han huido a la capital polaca para escapar de la persecución de la que son objeto, que ya ha causado 4 muertos y 40 heridos. Y terminamos aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal y nos vamos a despedir de todos ustedes con una melodía musical de nuestra selección, como hacemos siempre. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Pues bienvenidos al 7 de junio de 2019, desde hace unos segunditos, desde el 7 de junio de 1936. Y vuelve a estar con nosotros Teresa Cid. Ella es profesora de Historia del Pensamiento Político en la Universidad CEU San Pablo y vuelve, como digo, a estar en Noticiario 1936 para explicarnos lo que nosotros acabamos de narrar en el informativo 1936. Muy bienvenida, Teresa. Nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ver, hemos hablado del teniente coronel Yagüe. ¿Quién es el teniente coronel Yagüe? ¿Por qué se entrevista con el jefe de gobierno un simple teniente coronel, un jefe del ejército? Juan Yagüe era efectivamente solamente teniente coronel, africanista, lideraba el tercio de la Legión en Ceuta, pero le llama Casares Quiroga y se reúnen en el Ministerio de Guerra porque el presidente del gobierno pues, quería tantearle y había llegado a sus oídos que posiblemente este simple teniente coronel estaba en las negociaciones que se estaban llevando a cabo, que eran conspiraciones contra el Frente Popular, que le había puesto a él en el puesto que ocupaba en ese momento, y entonces le propone, primero le pregunta si forma parte de esas conspiraciones que se dice que están haciendo, y él contesta que nunca haría nada en contra de los intereses de España, es decir, no miente, y bueno, de alguna forma pues no miente, pero tampoco niega. Pero tampoco niega. A los 10 días pues se producen los acontecimientos sobradamente conocidos, ¿no? Entonces esta figura, Juan Yagüe, que tiene la suerte, o tenemos nosotros, mejor dicho, la suerte de tener pues la biografía del historiador, del profesor Togores, magnífica, que es según los mejores expertos en esta etapa de la historia de España, pues es un libro definitivo, pues porque pone a disposición del lector todo el archivo personal del general Yagüe y ciertamente pues es una obra pues absolutamente imprescindible para conocer esta figura. Yo tengo que decir que yo, en fin, no me dedico a temas militares, pero lo poco que conozco del general Yagüe me parece una... cuando comencé a leer esta biografía, yo recordaba el Germania de Tácito, donde hace una apología del valor militar de los alemanes, o también el arte de la guerra de Maquiavelo, también gran admirador del coraje y de la valentía de los alemanes. Ciertamente es sobradamente conocido y reconocido, incluso por sus detractores, la gran valía, el magnífico estratega y el gran militar que fue el general Yagüe.
Y bueno... Hombre, es el padre de la guerra relámpago, el que hace la guerra relámpago que luego elevan a la enésima potencia a los alemanes, es el general Yagüe en España. Claro, antes empezó, sí, efectivamente, fue pionero, aunque fue compañero de promoción de Franco, él tardó mucho más que Franco en ir ascendiendo, pero eso también revela hasta qué punto él es un militar vocacional. Él está ahí no para ir contando ascensos, sino porque realmente tiene una vocación de servicio a la patria. Y es muy destacable, a mí me parece, bueno, no tanto los éxitos que tuvo, y muchísimos, es decir, es increíble, lo consiguió todo como militar. Y bueno, Togores destaca que era el general más falangista del gobierno de Franco. Pero, a mí me llama la atención dos cosas en este militar español falangista. Una, la libertad y la rectitud y el jugarse el tipo, que fue una característica de su vida, no solo en el campo de batalla, sino también pues, diciéndole, por ejemplo, al general Franco en lo que no quería escuchar. A mí eso me parece de una valía personal, porque normalmente cuando una persona llega a lo máximo, como llegó el general Franco, pues suele estar rodeado de personas que le dicen lo que quiere escuchar, ¿no? Y es un gran servicio a la verdad el poner... Sí, pero eso entre legionarios no reza. Pero entre personas de bien... Ese tipo de adulación entre legionarios, y los dos eran legionarios, Franco y Yagüe, claro. Eso no reza. Entonces, yo creo que, y yo, vamos, esto es una apreciación mía muy personal, creo que en el fondo el general Franco tenía que sentir por él una gran admiración, como no podía ser de otra manera. Y me parece que también es muy destacable, porque algunos quieren destacar solamente un periodo de su vida, Badajoz y los sucesos de Badajoz, pero a mí me parece ese militar es el mismo que cuando estaban ganando la guerra, él pronuncia ese célebre discurso en el año 38, apelando a la reconciliación, apelando al perdón, apelando a evitar por todos los medios el suscitar sentimientos de odio en el adversario político, apelando a la grandeza de ánimo, apelando a la magnanimidad. A mí me parece, claro, apelar al perdón como hace Azaña cuando está perdiendo la guerra no es lo mismo que apelar al perdón cuando la estás ganando. Cuando la estás ganando, ¿no? Y sus palabras en Barcelona, al entrar en Barcelona, son sencillamente conmovedoras. Pues revela realmente la talla no solo militar, sino la talla humana de este general que lo dio todo al servicio de la patria, ¿no? Y bueno, pues sabemos que era muy germanófilo, era falangista. Yo creo que él admiraba mucho en los alemanes su capacidad militar, sí. Que la admiraba pues toda Europa. Sí, no era una admiración política, en el sentido estricto de la naturaleza del término, sino era una admiración castrense. O sea, y en ese sentido muy legítima. Que viene ya de la admiración a los ejércitos prusianos y por supuesto a la Wehrmacht. En ese sentido muy legítima. Ahora, también es interesante esta frase que le atribuyen a Franco, no sé si la pronunció o no, pero se le atribuye cuando en plena guerra pues muchos pensaban que Alemania tenía todas las posibilidades de ganar la guerra. Franco se plantea en voz alta si la guerra, en lugar de ganarla los invencibles, que así se consideraba a los alemanes, la ganarían los incansables. Los inagotables. Los inagotables. Bueno, pues esa apelación a la resistencia y a mantenerse en el clavo hasta conseguir el objetivo, me parece pues, que es muy sabia como, no solo como estrategia, sino como una opción que va más allá de una simple estrategia. Es decir, tú crees en algo y luchas por aquello en lo que crees a pesar de todas las dificultades. Y eso, bueno, pues es obligado decir algo también de la labor social que hizo ya en Burgos, el hospital, las viviendas que se construyeron. Enorme. Es decir, una persona de una gran preocupación social. Entonces sí. Rompe el tópico de que la justicia social la monopoliza la izquierda, pues él es una de tantas figuras que muestra esa sensibilidad
hacia los más débiles y no solo con palabras, sino con hechos cuando pudo hacer algo por los más desfavorecidos. Entonces, una gran figura. No solo en Burgos, como bien has dicho, Teresa, también en su Soria natal, o sea, la labor social del general Yagüe después de la guerra, en todos los aspectos de la vida, es sencillamente espléndida. Es un general al estilo de los antiguos generales romanos, un gran general. Nos tenemos que ir, querida Teresa. Volverás nuevamente a Noticiario 1936, como todos ustedes. Ella no sé si volverá mañana, pero desde luego ustedes sí. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.